Bien, entonces como les venía mencionando, la idea es que hoy vamos a desarrollar un ejercicio donde vamos a calcular dos curvas consecutivas de diferente sentido. De diferente porque tenemos en este caso una deflexión derecha y aquí tenemos una deflexión izquierda. ¿Recuerdan la primera clase de AutoCAD? Donde veíamos que hay deflexiones izquierdas y derechas y pues este es uno de esos casos. Y aquí el problema nos pregunta cuáles son las distancias 1, 2 y 3 de los alineamientos rectos para que sea posible esa configuración. Entonces vamos a ir desarrollando el ejercicio. Entonces vamos a coger el caso 1, ¿cierto? Desde la columna A, el caso 1 lo vamos a copiar todo, el que ustedes venían desarrollando, ¿cierto? Voy a copiarlo todo. Voy a copiar todo ese caso 1 y lo vamos a incorporar aquí como celdas copiadas. Aquí pues nos va a aparecer lo que ya veníamos trabajando, ¿no? Y aquí voy a eliminar para acercar el dibujito. Aquí lo único que he hecho es copiar el ejercicio que ya estábamos ejecutando. Entonces el ejercicio que vamos a desarrollar es poder determinar las distancias 1, 2 y 3 teniendo en cuenta que nuestra vía tiene una velocidad específica de 50 kilómetros por hora, ¿cierto? Que eso es la misma que veníamos ya desarrollando. Y con esta velocidad, pues ya tenemos un peralte máximo, un coeficiente de fricción, un radio mínimo, distancias 1 y 2, realmente aquí no las conocemos, aquí son preguntas, inclusive la distancia 3 también, y el ancho de carril lo vamos a dejar de 3.5 metros, la pendiente relativa 0.77% y el tiempo de percepción, que es el tiempo de acción más el tiempo de reacción, lo vamos a dejar en 2 segundos. Es, digamos que como lo veníamos ejecutando la clase pasada. Ahora, aquí la diferencia es que ya no vamos a tener una sola curva. Vean que tenemos aquí la curva 1, que tiene una deflexión de 40 grados, y la curva 2, que tiene una deflexión de 10 grados. Entonces vamos acá, voy a insertar aquí una columna, aquí al ladito, como dice la canción, al lado, acá, insertar y desplazar hacia la derecha. Y voy a colocar los parámetros de las dos curvas. Vean que aquí ya vamos a tener, aquí nuestro tipo de vía sigue siendo secundaria, ¿cierto? Y vamos a tener una curva 1 y una curva 2, que es como lo tenemos aquí demarcado en el esquema inicial. La curva 1 tiene una deflexión de 40 grados, aquí entonces bastará con colocar 40 grados, y vamos a copiar la formulación que ya teníamos, ¿no? Entonces, la primera formulación es la longitud, el primer paso, que es hacer el diagrama del problema, ya es un dato de entrada del ejercicio, que es el diagrama que estamos viendo ahí. Por favor, me confirman si se ve todo o debo aumentar un poquito el tamaño. Voy a tratar ahí de tenerlo lo más grande posible. Entonces, ahí tenemos la longitud de transición, el dibujo, perdón, ya pues ya tenemos realizado nuestro esquema. Segundo paso, calcular la longitud de transición de peralte. Entonces recordemos que esa longitud es el ancho de carril por el peralte máximo sobre la pendiente relativa. Y pues como no depende de la deflexión, para ambas curvas es igual ese parámetro, la longitud de transición de peralte. Como para ambos casos
tenemos el mismo radio porque ambas curvas son de 50 kilómetros por hora. Nuestro radio mínimo es exactamente igual, no hay diferencia alguna. Y ahora sí viene un valor que es la longitud de circular. Aquí sí cambia cada curva, porque cada curva va a ser igual al radio por la deflexión en radianes. Entonces, observen que aquí tenemos un radio de 70 por radianes de 40 grados, me da una longitud de circular de 50, y para el segundo caso me da una longitud de circular de 12 metros. Entonces, copio, paso cuarto, comparar si LC comparar LC y LC mínimo. Entonces, vamos a verificar si LC, recordemos, este es un parámetro importantísimo acá, y qué pena que me vuelva tan insistente. Este parámetro que estamos viendo acá realmente garantiza la seguridad vial. Entonces comparamos LC con LC mínimo y observen que en ambos casos es menor al LC mínimo. El LC mínimo es el mismo cálculo que ya habíamos efectuado en las clases anteriores, 2/3 de la longitud de transición de Peralte más la velocidad por el tiempo sobre 3 constantes. Bien. Para ambos casos no cumple, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el radio prima, que es el longitud circular mínima sobre la deflexión. Esto es exactamente lo que hicimos la clase pasada, solo que ahora lo estamos haciendo de manera simultánea para dos curvas. Entonces, para la deflexión de 40 grados, longitud de circular sobre la deflexión, para el primer caso, me arroja 74 metros, y para el segundo caso, 298 metros. Este sería el radio con que yo debo calcular. Ahora sí, aquí viene un elemento nuevo. Cuando yo tengo dos curvas consecutivas, como es este caso, y cuando se me genera esta diferencia de radio tan grande, ¿sí? Vean que es este radio, el radio de la curva para 10 grados es 3 veces o más el radio para la curva del primer, para la deflexión de 40 grados. Aquí entra un nuevo concepto. Este concepto es, por ejemplo, lo hemos hecho en los exámenes, esta pregunta tipo examen, para que ustedes lo puedan resolver, y es un elemento importantísimo de seguridad vial también. Es pregunta tipo examen y también de seguridad vial. Voy a insertar aquí unas filas debajo de estas para poder hablar de este tema. Cuando yo tengo curvas consecutivas, debo empezar a hablar de algo que se llama la relación entre radios, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que yo debo buscar que las curvas también me garanticen que el usuario no vaya a tener un diferencial tan grande entre una curva y la siguiente. Y se debe cumplir dentro de dos rangos: para velocidades mayores o iguales a 80 kilómetros por hora o para velocidades menores a 80 kilómetros por hora. Y esta corresponde a la tabla 3.8 del Manual de Diseño de Vías del Instituto Nacional de Vías. En este caso, me dice que el radio de salida, es decir, este radio, el segundo radio, entonces este primer radio lo vamos a llamar radio de entrada, y este lo vamos a llamar radio de salida, ¿cierto? Me dice que el radio de salida debe cumplir con esta relación con respecto al del radio de entrada. Entonces lo vamos a formular. Lo voy a colocar acá, lo voy a colocar aquí en la ecuación.
Entonces, el radio de salida, aquí lo escribo literal para que les quede ahí, el radio de salida es igual, entonces, donde R es el radio de entrada, ¿cierto? Es igual a 1.5 veces R, ¿cierto? Entonces, R, ¿cuál sería? Pues el radio que he obtenido acá como R', ¿sí? R', 1.5 veces por R', por R', más 4.693 por 10 a la menos 8, menos 8, ¿sí? Creo que se escribe así, notación, por R nuevamente. Entonces, R va a ser igual nuevamente a nuestro radio. Aquí vendría por R, menos 50, esto elevado a la 3, por nuevamente R, por R que serían 74 metros. Voy a chequear, venga las comillas. Voy a redondear este valor para que no me salga para que no me salga tan grande en la ecuación. Bien. Entonces acá tenemos ya nuestra formulación de R, ¿no? Acá, perdón, le coloco el signo igual. Bien. Entonces, acá lo que hemos hecho es formular R en función, el radio de salida, en función del radio de entrada. Entonces yo voy a colocar acá radio de entrada, pues es este valor 7451, y radio de salida, este va a ser igual a, ahora sí vuelve 1.5 veces por el radio de entrada más 4.693 menos 8 por este radio menos 50, y eso elevado a la 3 por R. Bien. Entonces aquí he obtenido un radio de salida. Si hay alguna inquietud, por favor no duden en hacerla. Entonces, Profe, sí, adelante. ¿podría dejarme la celda del radio salida, por favor? ¿Es la celda? ¿Esta celda o esta de acá? Esa, por favor. Sí, este acá, recuerden que este que lo convierte en número real. Pero este es 4.693 menos 8. Bien. Entonces, acá viene, y este lo hemos colocado en varios exámenes. Ojo, no se vayan a confundir acá. Yo necesito que el radio de salida sea 298 metros. Entonces, vean que para que este radio de salida se cumpla, el radio de entrada tiene que ser muchísimo mayor, ¿no? Porque si no, no puede haber, no se podría cumplir esta relación de radios. Entonces, yo le voy a decir acá que me despeje más bien el radio de entrada, y yo le voy a dar el radio de salida, que sería 298.05. Entonces yo le voy a decir acá, datos, buscar acá, bueno, voy a colocar acá, voy a colocar aquí, lo voy a digitar, y acá copio la fórmula, ¿sí? Y acá metros. Entonces le voy a decir datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo,
y le voy a decir, esta celda acá de este radio, colóquemela con el radio que yo necesito, 298.05, y cámbieme el radio de entrada. Profe, ¿Sí? ¿me podrías volver a mostrar la ecuación del radio de salida, de la casilla, mejor dicho? Ok, acá. Gracias, profe. Ok, perfecto. Profe, qué pena, ¿será que puede volver a repetir esas dos celdas que está haciendo en Listo. este momento? Ok, entonces voy a digitar aquí manualmente el radio. Ojo porque aquí en los exámenes siempre se empiezan a confundir que si era, digamos, si uno coloca las curvas al contrario, se confunden. Entonces, siempre tener en cuenta que yo debo garantizar los radios mínimos necesarios. Entonces, vean que este 298 metros es el mínimo necesario para que se cumpla esta longitud de circular mínima, ¿no? Este 7451 es el mínimo necesario para que se cumpla esta longitud de circular mínima, pero es el, ojo porque, vuelvo y repito, es el mínimo necesario, puede ser mayor, ¿sí? Lo importante es que no sea inferior. ¿Y qué tanto menor es? Pues puede ser tan menor, bueno, tan mayor que conserve la relación de radios con la siguiente curva, ¿sí? Ahí es donde viene el tema del asunto. Entonces yo puedo decir acá, bueno, yo aquí, mi curva de salida, yo ya sé que este es el radio más pequeño que puede tener, pero esta de entrada puede tener un radio mucho más grande que me garantice esta ecuación de relación de radios, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, y le digo, este valor, asígnemele mi radio mínimo de la curva de salida, 298.05, para poder determinar el radio de entrada. Entonces acá hemos obtenido que el radio mínimo de entrada, ojo con este elemento que vamos a mencionar acá, el radio mínimo de entrada, ¿sí? Mínimo de entrada, debe ser 184 para que el de salida sea 298 y este 298 me cumple el S mínimo y este pues si 74 me cumple con el S mínimo pues 184 pues con mayor razón me va a cumplir, ¿no? Entonces ojo porque aquí es donde a veces hay muchas confusiones con el radio que se debe cumplir. Entonces estos radios que estamos determinando acá, vean que ya nos incorporan otro elemento, el tema de la longitud circular mínima y la relación de radios, que es otro componente que empieza a conjugarse cuando hay más de una curva. Bien, qué pena, una pregunta ahí rápida, o sea, a ver si entendí. Se supone que si este valor que estoy rayando con rosado fuese mayor que este sería el crítico y por ende tendría que hacer que el solver de este. ¿O me equivoco? No, es al contrario. El valor crítico es el 298 y el solver lo resolvemos como, lo que pasa es que el solver, Ah, mira, pero me refiero en dado caso de que fuera mayor el radio de entrada, si me hago entender, perdón, bueno, de la primera curva. exactamente. Porque ustedes imagínense que les estuviera dando las curvas al revés, con la deflexión al contrario, ¿sí? Entonces, la ecuación habría que plantearla de una manera diferente, ¿no? Entonces, digamos que acá, lo que vos preguntas es que este 298 me tiene que, estos 298 que tengo acá, es el parámetro mínimo para que me cumpla la curva para 10 grados. Pero este 184 me cumple el S mínimo y me cumple relación de radios. Entonces yo debo buscar que me cumpla de manera combinada los dos elementos. Entonces el solver, ese solver que hicimos ahí, digamos que no siempre es como está acá, porque si las curvas están, digamos, primero la de 10 grados y luego la de 40, ¿cómo lo harían? ¿Sí? Entonces, esas son las preguntas tipo examen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se invierten los datos?
Qué Bueno, pena, pero profe. sí. Buscar objetivo. Sí, por favor. Ok, perfecto. Entonces voy a dejar aquí con 74.51. Recuerden que este dato, el que va a resolver el solver, tiene que ser un número digitado, no puede ser una fórmula, ¿no? Y la ecuación, sí, pues es la fórmula que aparece en el manual de INDIES. Entonces acá sería datos, buscar objetivo, ¿cierto? Entonces le digo, esta columna, la D29, que es el radio, digamos, que no es óptimo, debe cumplir con 298.05 para modificar la celda de esta vecina, esta celda vecina, y aceptar. Y ahí, obviamente, estos dos celdas están correctas. ¿Sí? A mí me da 194. ¿Y si estaremos igual con la ecuación? Sí, pues va a revisar, pero creo que sí. Sí, miremos a ver, de pronto puede haber algún error por ahí mío. Miremos a ver, es 1.5 veces el radio de entrada más 4.693 por 10 a la menos 8 por el radio menos 50, ahí está el radio, eso al cubo y esto por R nuevamente, ¿sí? El R solo multiplica esa toda la ecuación, ¿no? De pronto es eso que falta paréntesis entre al cubo y R menos 50, porque es que creo que ahí se está leyendo como que el exponente se está multiplicando por R nada más, creo. Acá, tú dices acá. Ajá. Sí. No, da igual. Sí. Sí, porque la tengo igual, es lo único que cambia. Sí, y el radio sí te da 298.05, sí. Sí, eso sí me está dando igual. O sea, lo único que me da diferente es ese 184. 4, pues no sé, revisémoslo aquí, a ver, 4.693, 4.693, E-8. Y sería 1.5 veces R, que sería, ¿tú el R sí lo dejaste referenciado contra esa casilla? Sí. Sí, señor. R menos 50 al cubo. No, ahí está, ahí estaría bien. ¿Y alguien más le dio diferente para que chequemos? A mí me da igual a ti, me da igual. A mí me da igual usted, profe. Sí, qué raro. Bueno, Entonces. voy a revisar ya. Sí, pégale una miradita a ver, Ok. Bueno, Profe, qué pena, es que a mí cuando hago lo de la hipótesis me da como si no tuviera solución. No sé por qué. ya. Sí, tener presente que la hipótesis como está siempre vinculada con este radio de acá. También puede ser los decimales, ¿no? Hay que limitarlo a que sea solamente con 2 decimales. De pronto es por eso, ¿no? Bueno, con 2 Para decimales. evitar eso, tú solamente creas como en otra celda la resta entre este valor y el valor que quieras y haces que eso dé 0 y ya. Ahí ya le da menos ansiedad a Excel. Eso, sí, me parece bien. Eso es una buena recomendación. Sí, bueno, pero más allá de las fórmulas, ¿sí está claro el concepto de la relación de radios? Bueno, Para mí, perdón, para mí más o menos, a mí todavía no me queda muy claro como por qué. Exacto. Bien, digamos que más allá de las fórmulas, porque aquí tenemos Excel que nos ayuda, es más importante tener claro el concepto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Como esta deflexión, perdón, acá trato de borrar esta columna. Bien, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Esta deflexión de 1 genera que la curva más pequeña que deba haber ahí
para que se cumpla esta longitud de circular es de 74 metros de radio. Y esta deflexión de 10 grados, para que se cumpla la longitud de circular, requiere un radio de 298. O sea que este radio de acá, lo que voy a colocar, este radio es de 74 metros y el segundo radio es de 298. Pero entre los dos radios debe cumplirse esta correlación, o sea que uno no sea tan mayor al otro de acuerdo con esta relación. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Como la ecuación dice que yo debo ingresar el radio de entrada, ¿sí? El radio de entrada sería R y el radio de salida sería el resultado, pues yo voy a entrar con mi radio más pequeño, ¿cierto? Yo creo que la convención es entrar con el radio más pequeño, en este caso sería 7451, y con ese radio más pequeño obtengo el siguiente radio, que sería el radio más grande posible. Entonces, en ese caso entré con 74 y el radio más grande posible es 182. Pero resulta que de acuerdo con mi configuración de curvas, yo no necesito 111 de radio, sino necesito 298. Entonces, ¿qué hice acá? Si para 74 yo necesito máximo 111, para 298, ¿cuál debería ser ese radio de entrada? Entonces, lo que estamos haciendo es resolver, porque si no habría que despejar R de acá. Se puede, ¿no? Podría uno despejar R de aquí. Lo que pasa es que este R al cubo aquí lo enreda uno un poquito, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es despejar R aquí. Donde, ¿qué le decimos? Que despejo R y le digo que el radio de salida es el que conozco. Ahora, ¿cuál es el radio de entrada? Entonces, para no despejar R de aquí, lo que estamos haciendo es que Excel, a través de análisis de buscar objetivo, le decimos análisis, buscar objetivo. Yo conozco que este resultado debe ser 298.05 y lo que le voy a preguntar es, bueno, para que me dé 298.05, ¿cuál debe ser el dato de entrada? Entonces, ahí pues hace el solver, que es 184.61. ¿Y por qué el de salida tiene que ser 298? Porque es el radio que garantiza esta longitud de circular mínima. Mira, con esta deflexión de 10 grados, este radio garantiza longitud de circular mínima. Ok, sí, listo. Y, o sea, como lo que estabas diciendo, que la convención es entrar con el radio más chiquito, ¿se podría entrar con el radio más grande o no? Pero si tú entras con un radio grande, el resultado de esta ecuación va a ser uno más grande. Ah, ok. Entonces es como coger el más chiquito porque es como el más crítico, digamos. Exactamente. Y con base buscamos las relaciones de los... Ok, listo. Si profe, pero, o sea, no importa si el radio más chiquito es el de salida, por decir así. Ahorita hacemos un ejercicio, si nos alcanza el tiempo, donde el radio de salida sea más pequeño que el de entrada. Como ya nos queda formulado, lo podemos hacer rápidamente. Listo, profe, gracias. Listo, ok, perfecto. Ya ahorita lo hacemos. Bien, ya con ese R conocido, ¿cierto? Con ese R conocido, ahora sí ya mi radio R' ya es este valor de acá, el R', para calcular el peralte, ¿no? Recuerden que con base en R calculamos el peralte. Entonces vean cómo cada vez le vamos agregando un elemento adicional. En este caso, le agregamos la relación de curvas, ¿sí? Que me está controlando la máxima diferencia entre un radio, del radio consecutivo entre dos curvas, ¿sí? Y ya pues el resto del ejercicio ya lo conocemos, ¿cierto? Que es básicamente con base en vamos a aplicar caso 1, donde la pendiente relativa es variable y la longitud de transición de peralte constante. Aquí ya no es sino con el nuevo peralte,
calculamos la nueva pendiente relativa, ya es repetir todo lo otro. Observen que ya esto les queda formulado a ustedes, pero hay que tener claro el concepto, ¿no? O sea, más allá de la fórmula, o sea, son bastantes fórmulas, pero más allá de la formulación es ir llevando la línea del concepto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces acá... Pero Fabián, una pregunta. ¿Ahí ese peralte nuevo se calcula con cuál R'? Con este nuevo R', con este ¿Con el nuevo... de 184? Correcto. O sea, como, ok. Sí, con el de 184, claro, porque este R', ya esta relación de radios, ya no solo me cumple longitud circular mínima, sino que también me está cumpliendo relación de radios. Es decir, que todo ahora va a depender de estos dos radios, de estos dos nuevos radios. Así. Ok. Y una pregunta de ese o sea, ahí solo estás calculando un peralte, ¿cierto? Sí, O sea, claro. Aquí estoy calculando el peralte máximo con la ecuación que vimos, perdón, cambio. Ok, ok. Acá, sí, ya sería con ese nuevo radio. Mira, aquí está, como yo le formulé aquí la ecuación, ya incluyó el nuevo R'. Bien. Se calcula la nueva pendiente relativa, se calcula, entonces aquí está resumen de parámetros, entonces el resumen de parámetros es mi nuevo radio, ¿cierto? Mi nuevo peralte EX, que lo tengo acá, mi longitud de transición de peralte y mi pendiente relativa. Esto ya lo tengo para dos curvas, ¿cierto? Bueno, ahora aquí viene, bueno, y pues puedo calcular aquí mis elementos geométricos, ¿cierto? Esto no, hasta aquí no tiene ningún problema. Esto es exactamente lo que hemos venido haciendo. Lo único que hemos incorporado es que el radio prima se debe calcular ahora. Ahora aquí ya nos surge otro aspecto adicional. Entre estas dos curvas se nos va a formar, entre estas dos curvas, va a haber Perdón, una... Fabián, qué pena. Tranquila. Es que no sé, el peralte no me está dando eso. El peralte, el EX. Miremos a ver si es 8% por 73, que es el radio mínimo, sobre el R' a la 1/3. Por 73, que es el radio mínimo. Y el 184. Es el R'. Ah, ese es el que divide. Ya, ok, listo, ya. Estaba dividiendo por lo que no era. Bueno, listo. Listo, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces les estaba mencionando que ahora para poder yo tener dos curvas, se me va a generar aquí un nuevo elemento. Entonces, ese nuevo elemento... No, su internet es una mierda, Gabo. Uy. Con internet, huevón. Sí, chúpeselo usted mismo. Bueno, porfa, los micrófonos. Gracias. Ahora vamos aquí se nos va a crear entre estos dos elementos. Ahora se nos va a crear entre estos dos elementos uno adicional. Ah, caramba. Se nos va a crear un elemento adicional que lo vamos a llamar entretangencia. Uy, quedó al revés. Entonces vamos acá, formato de celdas. Y esa entretangencia, voy a colocarlo aquí en rojito. La entretangencia es la distancia mínima que debe haber entre dos curvas de diferente sentido. Y esa entretangencia está medida entre el PT, aquí vean que ya numeramos esto, se llama PC de la curva 1, PT de la curva 1, y vamos al PC de la curva 2, y aquí el PT de la curva 2. La entretangencia es la distancia que se me va a producir entre los dos elementos consecutivos, ¿sí? Digamos, la salida de una curva y la entrada
de la siguiente. Y lo vamos a denotar pues por esta convención entre tangencia. Y ahí entre esas dos curvas nos está empezando a suceder algo que vamos a ver a nivel de diagrama de Peraltes. Perdón, acá. Entonces vamos a tener dos curvas, ¿cierto? Ya estos diagramas ya los entendemos, ya sabemos que este va a ser el verde, es el borde izquierdo, el magenta, el borde derecho, y este va a ser el de la siguiente curva, ¿no? Entonces tengo la curva de entrada, la curva de salida. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué en uno el color verde ese está arriba y en el otro abajo? Entonces vean que esta convención, aquí, perdón, tomo aquí un esfero y lo extrato, sino que yo no me estoy viendo, no sé cómo verme acá en el... Bueno, básicamente, no sé si se ven los dos lápices, cuando yo tengo una curva que gira hacia la derecha, ¿cierto? Hacia este sentido, el borde izquierdo sube y gira, ¿no? Y cuando tengo una curva izquierda, el borde derecho es el que se eleva y gira. Eso mismo estamos representando acá en este diagrama. La curva que gira a la derecha, el borde izquierdo es arriba, y la curva que gira hacia la izquierda, el borde derecho es a la derecha. Entonces vean que la convención también es importante. ¿Y nosotros qué es lo que estamos determinando? La mínima distancia entre PT y PC. ¿Y por qué la mínima? Aquí lo estamos viendo, ¿no? ¿Cuál es la distancia más pequeña que puede existir entre estos dos elementos? Pues esa distancia será pues lo que necesita la transición de Peralte, es decir, acá voy a traer esta flechita. La distancia más pequeña posible es la que va a haber entre este punto y el PT, ¿cierto? Esta es la distancia más pequeña posible. Acá le voy a colocar aquí como un control, es decir, voy a separarlo acá, y de igual manera en la siguiente curva, en esta curva, esa distancia más pequeña, pues es la que hay entre PC y el mismo punto que estamos buscando, ¿no? Si nosotros revisamos en el diagrama de Peraltes, esa distancia que corresponde, entonces, perdón que les cambie, esa distancia corresponde, la distancia entre PC y ese punto, ¿cierto? Corresponde a 2/3 de LTP, ¿sí? Aquí lo vemos, vean, entre PC y el punto E0 es 2/3 de LTP. Entonces quiere decir que esta flechita, perdón, me traigo por acá un texto. La longitud de esa flechita, lo más pequeño que puede tener es 2/3 de la longitud de transición de Peralte, ¿cierto? Y de manera análoga, en la salida de la curva, en la segunda curva, la longitud más pequeña que debe tener este punto es 2/3 de LTP. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger este diagrama de este punto que tenemos aquí, que es L0, y lo vamos a unir con este punto, o sea, le vamos a hacer como un stretch. Vamos a coger de esos puntos y los vamos a unir. Y esa unión nos da este diagrama de Peraltes, ¿sí? La unión de esos dos diagramas, lo voy a agrandar acá, la unión de esos dos diagramas me va a dar, perdón, ahí por los colores que me quedaron invertidos, la unión de esos dos diagramas me va a generar este punto, ¿sí? Vean que aquí los conecté. Entonces me da la continuidad del borde izquierdo y la continuidad del borde derecho. Y ahí se cumple que la distancia entre PT y ese punto, que ese punto lo vamos a llamar un E0 asterisco, porque si ustedes se fijan, ese punto, en este E0,
el peralte, el peralte es 0% en ambos carriles, ¿no? En este punto, el peralte es 0 en ambos carriles. Acá en este punto que estamos mirando. E0 es 0% en ambos carriles. ¿Y por qué? Recuerden que esta línea es la del 0% y vean que los dos carriles ahí en ese punto coinciden con 0%. Quiere decir que la entretangencia o la distancia entre PT y PC que nos están preguntando, vuelvo aquí al dibujito, la distancia entre PT1 y PC2, visto aquí en el diagrama de Peraltes, entre PT1 y PC2, que es coger esos y hacerles como stretch, es la entretangencia que va a ser igual pues a la suma de 2/3 de la longitud de transición de peralte de entrada más 2/3 de la longitud de transición de peralte de salida, lo que nos da como resultado que la distancia mínima entre esos dos es 4/3 de LTP. Es decir que esta entretangencia por diagrama de Peraltes es igual a 4/3 de la longitud de transición de peralte. ¿Sí está claro? Entonces... Profe, tengo una pregunta. Sí. Nosotros, la razón por la que unimos esos dos puntos es porque la curva viene inmediatamente después de la otra, o porque unimos los dos puntos. Es por eso, exactamente es por eso. Estamos uniendo esos dos puntos porque digamos que la pregunta es ¿cuál es la distancia mínima que debe haber acá? Y la mínima distancia que debe haber es la entretangencia. Y esa entretangencia lo que está permitiendo es, lo que estamos haciendo con esto es que esa entretangencia va a permitir es la transición del peralte. Entonces, cuando uno le preguntan cuál es la entretangencia mínima entre dos curvas, pues la entretangencia mínima, valga la redundancia, es la distancia que se requiere para que cada curva tenga su transición de peralte. Y eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Vean que aquí está la distancia mínima para que la curva 1 haga su transición de peralte y esta es la distancia mínima para que la curva 2 haga su transición de peralte. Lo que pasa es que en este punto las dos transiciones coinciden, por eso las unimos, es por eso. Pero porque estamos hablando de distancia mínima entre las dos curvas. Es decir, que con curvas circulares simples no puede haber curvas unidas, porque no sería posible la transición de peralte. Llegaríamos pues a esa conclusión, ¿no? Debe haber siempre una distancia que garantice, una distancia que garantice que exista la transición. Entonces vean, y estos son temas de seguridad vial, ¿no? Todo esto es siempre asociado a la seguridad vial. ¿Cómo se empiezan a enlazar temas, digamos, de requerimientos importantes, ¿no? Porque esta es la seguridad de un usuario. Si yo aquí no le genero una adecuada transición, yo puedo hacer que la carga de un camión ruede, ¿no? Que se salga el camión de la curva. Esto es un tema importantísimo. Digamos que ya con esto, ¿sí? Yo ya puedo configurar mi diagrama de transición de peraltes. Va a ser algo diferente, ¿no? Entonces lo vamos a seguir acá. Profe, qué pena una pregunta. ¿Está claro? ¿Está claro el planteamiento? Sí, profe, claro. Qué pena, profe. ¿Por qué los colores de los lados cambiaron al unificarlos? No, fue un error mío. Fue un error mío, no tuve presente que los había invertido, pero no, deberían ser como están aquí originalmente. El verde es a la izquierda y el azulito el derecho, sino que no me fijé y los invertí. Fue un error mío. Sí, muchas gracias. Sí. Me disculpan ahí porque fue una equivocación mía, sí, al hacer los dibujitos. Bueno, ya con base en este diagrama, ahora sí vamos a diseñar nuestro diagrama de peralte, ¿sí? Voy a abrir aquí unas celdas intermedias. Voy a meter este diagrama acá y vamos a analizar conjuntamente todo el cálculo de las abscisas. Vamos a meterlo acá. Profe. Sí.
los elementos geométricos, pues ahí cambiarían por lo que el R' cambió por lo menos para la curva 1, o no es necesario cambiarlos. Sí, claro, todos los elementos, lo que son tangente externa, arco circular, cuerda larga, todos ahora hay que referirlos a nuestro nuevo radio, que es el de 84, acá sí, gracias, sería este de 184 metros. Acá todos los elementos cambian referente a ese nuevo radio, ¿no? Acá arco circular. Todos cambian con este nuevo radio, ¿no? Sí, todos hay que ajustar esos elementos. Gracias ahí por hacerme caer en cuenta. Acá. Todos los elementos van a ser asociados a ese nuevo radio, a esos nuevos radios. Vamos a tener aquí nuestros nuevos elementos. Bien. Entonces, ahora vamos a tener aquí inicio. Perdón, voy a tratar de tomar una imagen de esto. Insertar. Perdón, salvo primero. Voy a hacer un recorte para pegar. Pues disculpe, yo lo que dijo que el peralte es 184, ¿qué era? Señor. ¿Qué ha dicho el 184 que se tomaba como el radio? Ah, sí, ese es el radio ya para diseñar, claro. Mira que aquí los parámetros, ya el resumen de parámetros, ya tenemos 184 y 298, el radio que le corresponde, la longitud de circular que le corresponde, la pendiente relativa que le corresponde y los elementos de curvatura que le corresponden. Ya todo tiene que ser con esos nuevos parámetros, ¿no? Porque son los que ya nos están ajustando la distancia, ¿no? Bueno. Ahora, estas distancias son las que son objeto de cálculo, ¿no? Entonces, si quieren, le toman imagen. Ahora yo necesito saber cuál es toda esta distancia. En los ejercicios anteriores era un parámetro de entrada, pero ahora nos la están preguntando. ¿Cuál es la distancia mínima? Pues la distancia mínima es la distancia que tengo desde este punto, ¿cierto? Desde el punto EI hasta el punto E total. ¿Y qué distancia es esa? Aquí, perdón, me tomo acá ¿qué distancia es esa? Esa distancia de 1 va a ser igual a... Entonces vamos a ir haciendo cuentas. Como no me dicen que haya una tangente, sino me preguntan cuál es la distancia mínima, y cuando yo necesito garantizar distancias mínimas, ¿qué es lo que debe prevalecer? Mi longitud de transición de peralte. Entonces, la distancia que debe haber entre el punto E y I de inicio hasta el PC es igual a la longitud de transición de bombeo normal, ¿cierto? Que sería esta pequeñita que vemos acá, más 2/3 de LTP. 2/3 de LTP. ¿Y por qué 2/3 de LTP? Porque aquí en LTP, aquí en la longitud de transición, la distancia entre E0 y PC1 es 2/3 de LTP. Volvamos al diagrama básico, ¿no? Están diciendo cuál es la distancia entre EI y PC. Entonces aquí lo vemos gráficamente, es longitud de transición de bombeo normal más 2/3 de la longitud de transición de peralte, ¿cierto? Aquí lo vemos gráficamente. Y ya estamos ubicados ya estamos ubicados acá, ¿no? Ya determinamos la distancia entre inicio y PC1. ¿Y cuál es la distancia entre PC1 y el vértice? Es la tangente, ¿no? Entonces, más la tangente. ¿Sí? ¿Sí está claro?
esa distancia en este problema, ojo porque a veces en los exámenes se cambian los datos y por un datico equivocado se descuadra todo, ¿no? Entonces, repito nuevamente, la distancia 1, que es la de toda esta tangente, esta tangente de acá, va a ser igual a longitud de transición de bombeo normal, ¿cierto? Que la tenemos aquí en el diagrama de Peraltes. Acá. Más 2/3 de LTP, que lo acabamos de ver, que es la distancia entre E0 y PC1, más la distancia entre PC1 y la tangente. Esta sería mi distancia 1. Ahora, la distancia 2... Ay, caramba, perdón. Ay, caramba. Eso. La distancia 2 sería igual a la distancia entre el vértice, bueno, aquí vamos a llamar la tangente de la curva 1, ¿no? La distancia entre el punto de quiebre y PT, que eso sería la tangente de la curva 1, más la distancia entre PT1 y PC2, que la hemos acabado de determinar, que sería la entretangencia, más la tangente entre el PC2 y el vértice, que sería la tangente de la curva 2, que sería básicamente este valor. Si quieren les escribo los datos ahí, cuánto ya les apunto. Y la distancia 3, que sería esta de aquí abajo, la distancia 3, sería igual a lo mismo. Longitud de transición de bombeo normal, más 2/3 de LTP, más, estamos aquí, de fin hasta acá, y de PT2 a este punto, tenemos la tangente de la curva 2. Aquí tendríamos ya las 3 distancias determinadas y podríamos configurar nuestro diagrama de transición de Peraltes. Ahí ya tendríamos todos estos elementos. Entonces los voy a colocar acá, D1, que sería igual D1, que sería igual a la longitud de transición de bombeo normal, que la tenemos por aquí calculada, 12.39. Ah, caramba, bueno, sí. D1, que sería longitud de transición de bombeo normal. Aquí lo voy a colocar, longitud de transición de bombeo normal. LTBN. Más vamos a hacerlo exactamente igual como lo colocamos ahí, 2/3 de LTP. Entonces aquí esto sería 2/3 de LTP, que es llamar más ese LTP que ya lo tenemos calculado desde el principio del ejercicio, por 2 dividido 3, ¿cierto? Vamos aquí a ir cerrando. Más la tangente 1. Tangente 1 o tangente 2, ¿no? Dependiendo de cuál curva tengamos. En este caso, la tangente 1, entonces va a ser igual a 69,17. Por lo tanto, sería igual a la sumatoria de estos tres valores, ¿no? Más y más. Esa sería la distancia 1. Qué pena, Fabián. ¿Podrías mostrar tu fórmula para LTBN, que a mí me da 9.15?
por favor. Perdóname. Sí, 37. Gracias. Ok. Sí, este tiene que ser con la pendiente relativa que hemos calculado, ¿no? Y ojo porque acá nos toca calcular también para las dos curvas, ¿no? Ya que me haces caer en cuenta, acá nos toca calcular para las dos curvas, porque mira que hay una curva con pendiente de 0,57 y la otra con 0,48. Listo. Y aquí la distancia... Disculpe, me perdí en esa parte de las dos curvas. ¿Acá? No, cuando el valor que dijo que se debe cambiar. No le escuché esa parte. Ah, sí, ya, ok. Lo que pasa es que aquí tenemos calculado la longitud de transición de bombeo normal con la pendiente relativa de la curva 1, con esta pendiente relativa, 0,57. Y en esta otra tenemos calculado el de TBN con la pendiente relativa de 0,48. Son diferentes. Vean que las dos longitudes de transición de bombeo normal son diferentes. Porque son dos diagramas de Peralte que tienen inclinación diferente. Bueno, entonces, ¿sí quedó claro? Sí está bien. Ahora, la distancia 2, que va a ser igual a... Profe, el T1 y el T2, ¿de dónde es que salen? Perdón. T1 y T2 son las tangentes, son estos valores de la tangente. Que recordemos que esa tangente es igual al radio prima por la tangente de la deflexión medios. Listo, gracias, profe. Perfecto. Profe, la tangente 1, ¿cómo se calculó? Es que creo que me está dando diferente. La tangente 1 es igual al radio de 184,61 dividido la tangente de 40 medios. Listo, profe. Ok, perfecto. Bien, y la distancia 2, vamos a ver acá, va a ser igual a tangente 1, ¿cierto? Más la entretangencia, que dijimos que era igual a 4/3 de LTP. Igual. Más la tangente 2. Bueno, aquí dejémosle tangente 1, ¿no? Entonces, la tangente 1, la traemos, tangente 1, que es... Profe, pero creo que el cálculo ahí de T1 sobre T2 está mal. Ah, es que solo es T1. Es solo este 1, Sí, qué pena. Sí, es solo T1. Aquí será... este es 4/3 de LTP. 4/3. Y aquí T2. Que sería T2, este valor, 26,08. Y aquí tendríamos nuestra distancia. Y la distancia 3 que sería igual a la distancia 3 que sería igual a la tangente, al LTBN, pero ojo porque ese LTBN es diferente, ¿no? Vean que son dos LTBNs diferentes. Entonces sería el LTBN de la segunda curva más 2/3 de LTP, como lo vimos ahorita. 2/3 de LTP, que sería prácticamente esta ecuación, es la misma, o igualémoslo, es el mismo. 2/3 de LTP más la tangente 2, que sería 26,08.
Y de esa manera tenemos ya nuestras 3 distancias. Ya tendríamos ahí nuestras 3 distancias calculadas con base en este planteamiento que hemos efectuado acá. Y ahora esto en el diagrama de Peraltes, ¿cómo se ve? Entonces, vamos, PC, y PC sería igual a, ya tenemos la distancia 1, ¿no? Lo podemos hacer exactamente igual. Yo le puedo decir acá que de 1 lo puedo igualar acá. Perdón, el LTBN de la distancia 3 ya es con lo de la curva 2. Perdóname. El LTBN de la distancia 3 ya es con los datos de la curva 2. Con los datos de la curva 2, correcto. Ah, ok. Sí. Bueno, y como yo ya tengo calculado distancia 1 y distancia 2, pues acá toda esta formulación se mantiene, solo que tengo que en la formulación cambiar acá distancia 1, la igualo a la que obtuve aquí en la ecuación, ¿cierto? Distancia 2, también la igualo con la que obtuve aquí en este. Y en la misma formulación, vea que esta distancia 2 se me vuelve la distancia 1 y esta distancia 3 la distancia 2. Es decir, que aquí voy a tener más la distancia 2 y aquí más la distancia 3. Bien. Entonces ya nuestro diagrama ya empieza a coger forma y vamos a agregarle los datos de la curva 2. Entonces vean que entre PC y PT se me agregó aquí un elemento, ¿no? Aquí se me agregó un elemento. Entonces ese elemento lo vamos a incorporar, insertar, desplazar hacia abajo, que ese lo Profe, qué llamamos... pena. Es que me quedé ahorita, no sé si usted cambió los abscisas y esta parte la cambió con base en lo que acabamos de hallar. Sí, claro, porque esta distancia 1 que vemos acá es esta que acabamos de determinar. Entonces, PC sigue siendo igual a K0 más D1, que sería 103, menos la tangente, menos 67,19. Ah, listo, gracias. Sí, ok. Qué pena, podría volver a subir para, o sea, ¿dónde acomoda usted de 3 arriba? Y está D1, sí, D2, que sería este D2, y se repite D2 y D3. Listo. Gracias, profe. Ok, perfecto. Y acá nos quedaría E0, que sería igual a lo que hemos determinado, ¿no? Acá lo tenemos, PT más 2/3 de LTP. Entonces vamos a sumarlo. E0, PT más es igual a PC más 2/3 de LTP. Y eso ya va a ser igual a PC más 2/3 de LTP, aquí ya lo calculamos, ¿no? Aquí lo tenemos calculado. Insertamos otra fila. Insertar. Desplazar hacia abajo. El PC, este PC que tenemos acá, obsérvenlo acá, va a ser igual pues al PT más la entretangencia, ¿no? Ah, bueno, y esto va a tener peralte 0. El PC va a ser igual a PT más la entretangencia, que es lo que tenemos aquí graficado, ¿no? En PT más la entretangencia. Entonces, más esto, más la entretangencia que ya la tenemos aquí, 4/3 de LTP. Y el peralte, ese peralte en PC
es el mismo peralte que hemos calculado acá, 501. Vean que aquí tenemos 587 y 501. Entonces, pero, ojo porque este ya, el peralte se invierte, ¿no? Recordemos que el borde izquierdo va abajo y el borde derecho va arriba, en PC. Es decir, Profe, vamos a... ¿Sí? qué pena, ¿en E0 es PC más 2/3 del ETP o PT más 2/3 en PT. E0? Aquí es PT. No, en E0. PT. Sí, correcto. PT. Ah, gracias. Sí, gracias. Y, perdón, que aquí no es ese peralte, sino el peralte que calculamos aquí abajo. Perdón. 3.34. Y aquí va a ser menos este. Viene el E total. Vamos a ver. Una pregunta. ¿Cómo le di el 189 de 0? Perdón, ¿en dónde? El E0, el 189. Este es igual a PT, que lo tenemos acá, PT, más 2/3 de la longitud de transición de peralte. Que sería, es decir, 165 más 24. Listo. Y aquí este E total va a ser igual a PC más 1/3 del ETP. Y ese va a ser igual a PC más 1/3 por la longitud de transición de peralte, que lo tenemos acá definido. Luego vendrá el otro E total. Insertar. Desplazar hacia abajo. E total que va a ser igual a... bueno, aquí me toca insertar otra celda. Insertar. Desplazar hacia abajo. Aquí me toca calcular el PT. PT, que se sigue manteniendo esta ecuación. PT es igual a PC más longitud de circular. Entonces, PT es igual a PC más la longitud de circular. Que lo Profe, ¿sí? es que en ese ET de PC más 1/3 del ETP no me da esas abscisas. O sea, el primero después del el que está arribita. ¿Este? No, el de abajo. ¿Este? Ese no me da. Bueno, este sería PC, este total, bueno, no, pero ahí sería, si de pronto tienes razón ahí, ese peralte, no, si es 1/3 del ETP, sí, voy a chequearlo, más, sí tienes razón, este más 1/3 del ETP. Sí, estaba equivocado ahí, sí. Y luego pasamos a este PT, que es igual al PC anterior más la longitud de arco circular. La longitud de arco circular es 28. Y este E total es igual al PT menos 1/3 del ETP. Que es lo mismo que veníamos haciendo la clase pasada. Y aquí pues es el peralte máximo, ¿no? Y ya vienen estos elementos, que estos sí se mantienen, ¿no? Que esto sería igual a E0 es igual a PT más 2/3 de LTP, pero el PT sería este. Ahí está, correcto. Y acá serían con, esto se mantiene, con el LTBN, caramba. Todos estos se mantienen.
PC, PT, sí. Así, listo. Y todo eso se mantiene. Y ya lo que vamos es actualizar nuestra gráfica. Profe, Ya, qué pena. Ese es el último PT. El último PT es PC más LC, pero ¿cuál LC se toma? el segundo LC. ¿El de la el LC2, el de la curva 2? Exactamente, el de la curva 2, correcto, sí, así es. Pero ese PC que se suma es el último PC que calculamos, o sea, el de arriba, el de la fila 67. Este PC es igual al PT anterior más la entretangencia, es decir, 165 más 48. Sí, sí, señor, pero me refiero a en la fórmula de PT, el PC más LC, ese PC es ese, el de arriba. PC, correcto, sí, señor. Listo, Así es. gracias. Profe, yo le quería preguntar el ET, que es el de PT menos un tercio del EPT. Ese no, sí, para la fórmula, un momento, por favor. Lo repito ahí nuevamente, sería PT, pero es este PT, el segundo, ¿no? Menos un tercio por longitud de transición de Peralta, que sería 36. ¿Y la segunda fórmula del PT, qué es lo que utiliza? La segunda, ¿te refieres a esta? Sí, a esa. Este PT es igual a PC más la longitud del arco circular, más 128. O sea, es este PC, 214, más 128. Ahí no sería con el segundo arco circular. Ay, sí. Ah, bien. Sí, correcto. Es el segundo, claro. Sí, muchas gracias. Correcto. Sí, es el segundo. ¿Por qué es que era el segundo? El segundo arco circular. Acá. Y pues graficamos nuevamente, ¿no? La idea es que acá insertar lo mismo, el grafiquito XY dispersión. ¿Dónde está? Acá. Y este debería ser el diagrama de Peraltes. Ya lo corregimos. Acá sería, este sería menos 2, 0, y aquí sería menos 2, y acá sería 2, 0, menos 2, eso. Ahí sería. Aquí sería 0, menos 2, menos 2. Y esta abscisa, realmente esta abscisa, bueno, es que esta no la hemos calculado, ¿no? Que sería esta abscisa final, que sería PT más un tercio del LTBN más 2/3 del LTP. Bueno, por ahí quedó como un errorcito. Profe, en el EIG, ¿cuál longitud de bombeo normal se sumó? Esta se debe tomar, ya sé cuál es el error, esta segunda, porque estamos hablando de la segunda curva, es el LTBN2, porque estamos hablando de la segunda curva, ahora sí ya dio. Sí. Profe, ¿podrías acercar la tabla, por favor, para ver las fórmulas? Listo. Y el diagrama quedaría como lo vemos acá. Este es el diagramita y ya lo revisamos. ¿En qué parte? Aquí están las fórmulas, ¿no? Aquí se ven. Bueno, yo creo que para que ustedes lo examinen, si quieren, lo comparto para que le tomen pantallazo, y la idea es que puedan desarrollarlo de aquí pues al final del día, ¿no? Ya lo que queda, recordemos que el último dígito de la deflexión es el dígito del código, ¿no? Acá, entonces, si el código es 46, es 6, 46 y 16. Si el código termina en 3, 43 y 13. Para que puedan armar su diagrama de Peraltes. Y pues les dejo aquí para que tomen la Profe, Fabián, qué pena.
¿De dónde salió el menos 5.01? Este menos 5.01 es el peralte de la segunda curva del R', cuando aplicamos aquí el R'. Habían una pregunta. ¿El segundo ET con qué PT se usa? El segundo ET, este ET es con el PT2, con este de salida. Entonces a PT le resto un tercio de LTP. Ok, ¿y ese LS para PT es el segundo o es el primero? El LS. el segundo, es el segundo. Sí, que era, aquí tenía yo una imprecisión ahorita. Entonces ya lo de la segunda curva, esta es la segunda curva, se refiere a todos los datos de la segunda curva. Sí, no sé si puedan tomar un pantallazo ya de lo que... Profe, ¿me podría dejarla ver la casilla de fin? Fin, listo. Aquí fin realmente es esta misma ecuación. PT, aquí lo hacemos, PT más D2 más D3 sería, ¿no? Más D3 menos la tangente 2. Y debe dar exactamente la misma abscisa que eso. Sí, ahí está. Llegamos a esta abscisa por diferentes caminos, deben ser iguales porque nosotros consideramos que el final iba a ser exactamente, el inicio y el final es exactamente donde inicia el diagrama de Peralte. Sí, ahí lo estamos viendo. Profe, ¿en los peraltes de cero usted los escribió o...? Sí, esto los escribí. Sí, No, claro. los de arriba, los de EO que están como en gris más oscuro. Esto los escribí, sí. Listo. Sí. Gracias, profe. Ok. Profe, una pregunta. ¿Todos los datos que están debajo del segundo PT son calculados con lo de la segunda curva? Con lo de la segunda curva, así es, correcto. Ok, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. ¿El 3,34% de dónde salió? El 3,34 de la misma fórmula que tenemos acá para calcular el peralte en PC. Recuerdan que era 2/3 de LTP por la pendiente relativa sobre el ancho de carril. Entonces, Vale, gracias. calculamos PT, sí. Bueno. Profe, ese es sub 0O, que es menos la longitud de transición del grupo normal, el de abajo. ¿Este? No, el E y sub G. Ese, ¿con qué? El de arriba. El de abajo de PT, ese. Bueno, no, primero hay que calcular este E sub 0, se calcula este, y este es igual a PT más 2/3 de la longitud de transición de Peralte. ¿Sí? Entonces este está correlacionado con PT. Y una vez ya tengo este E0, E y G sería E0 menos LTBN, que sería aplicando ya con este longitud de transición de bombero. Profe, lo del peralte de, bueno, los peraltes del último PT, ¿podemos usar la fórmula, por favor? Qué pena. Sí, claro. Perdón, ya te respondo. Yo creo que ya por hoy la clase queda. Si hay inquietudes, yo me quedo aquí resolviéndolas, no hay problema. Pero yo sé que hay estudiantes que tienen otras clases, no hay ningún problema. Ya, de todas maneras queda el video de todas las preguntas que se hagan. Igual ahorita, pues apenas se pueda, se carga. Entonces ahí, qué pena. Que las preguntas se nos pasaron un poquito de tiempo, pero... Qué pena, ¿de dónde es que sale el menos 3.34 en el peralte? ¿Este? Sí, eso es de dónde Este sale. porcentaje es el peralte, exactamente, que lo tenemos, el Vale. peralte, pero en PC, en PT, perdón, que lo tenemos aquí abajo. Profe, antes de eso, ¿me podría decir lo del fin? Es el PT más
¿Cuál de 2 y cuál tangente? PT, aquí sería pues más la distancia 3 menos la tangente 2. Tal cual. Entonces es PT, aquí lo tenemos, PT más la distancia 3, que es la que tenemos aquí calculada a la derecha, menos la tangente 2, que hace parte de la tangente que calculamos para la segunda curva. Fabián, una pregunta, ¿me puedes mostrar la fórmula en el paso 5 de el cálculo de EX, por favor? Que es que ahí, y siempre se usa eso sin importar si el S es menor que el S mínimo. Sí, pero se calcula con el R', ¿no? Entonces mira que ese sería con R73, que es el radio mínimo, sobre R', ¿no? Sobre R'. Ok, listo. Y siempre se usa esa fórmula sin importar la condición que está ahí al inicio del paso. Exactamente, así es. Listo. Gracias. Bueno. Profe, ¿me deja ver un momentico la tabla para tomarle un pantallazo? Claro que sí. Perdón, la chico un poquito para que puedan tener desde los parámetros de acá. Estos son los parámetros con los que quedó calculado todo. Acá. Parámetro de diseño. Estos resumen parámetros de diseño. Profe, o sea, en la segunda curva los peraltes intercambian de negativos y positivos. Claro, era exactamente, era lo que estábamos viendo, que en la curva izquierda-derecha, la primera curva, aquí lo vemos, esta curva gira hacia la derecha, o sea que el borde izquierdo es el que queda arriba, pero en la otra curva, el borde derecho es el que se levanta, entonces por eso el borde derecho, mira, acá se levantó. Entonces, realmente la convención del diagrama de Peraltes también tiene que ver con el sentido de la curva. Es que yo tuve un problema para lo de la hipótesis, todos los datos, entonces no sé si me podría ayudar ahí. Sí, claro. Es que no sé por qué, pero me saldría que no encontraba solución y eso. Acá. Sí, señor. Sí. Si quieres, aquí es como si tuviéramos 74.51, pero hay que escribirlo, ¿no? Lo escribes. Sí, señor. Escrito. Y acá, si te da 111.82. Sí, pero digamos ahí copio el formato para que dé 111 con fórmula. Sí, con fórmula arrancando de 74.51. Pero con datos, con número. Sí, sí, señor. Entonces ahí le escribes ubicado sobre la D29 en mi caso. Le dices datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Y le dices la casilla D29 debe adoptar el valor de 298.05 para buscar la C29. Entonces ahí está la C29. O sea, D29 debe ser 298.05 para cambiar la celda C29. No, señor, pero se queda iterando y me tira un valor de menos 2.500.000, una cosa así. ¿Quién sabe? ¿Será algún dato en la fórmula? O de pronto los decimales. Fíjale aquí con 2 decimales. Es que ese valor lo redondeé a 2 decimales y, o sea, no sé si te podría compartir ahí para que viera, profe. Sí, claro. Ahorita podría mostrarme un momento cómo haría el gráfico. Muchas gracias a todos. Qué pena. Stop share. Paro de compartir. Y ahí